Reciban todos un cordial saludo de paz y amor. Les habla Victoria Fabiola Barrios Gamarra junto a mis compañeras Gina Palma y Yesmita Álvarez. Somos estudiantes del cuarto semestre en Trabajo Social de la Universidad Claretiana CAT Sincelejo. Desarrollando el curso de Políticas Públicas Sectoriales, hoy hablaremos del trabajador social sobre estas políticas. Para esto hemos escogido el contexto de la comunidad del Salado Bolívar. Si bien sabemos, en esta comunidad fue donde se dio una de las masacres más frías y aterradoras de la historia del conflicto armado en Colombia. Este suceso hace parte de uno de los cientos de violencias masivas más sangrientas ocurridas en nuestro territorio, dejando 60 personas muertas y miles de desplazados, quedando la comunidad del Salado Bolívar como un pueblo fantasma. En la fecha del 16 al 21 de febrero del año 2000, se concretó la masacre que marcó nuestra historia como país, donde se le arrebató la vida a decenas de personas, quitándole a los sobrevivientes sus sueños y sus familias, dejándole solo un dolor que perdurará por el resto de sus vidas. En base a todo esto, hablaremos de la política pública de víctimas y restitución de tierras, cómo se implementa en el contexto escogido, qué seguimiento se le puede dar y qué tipo de evaluación se puede hacer para determinar su efectividad. Mediante la Ley 1448 de 2011, se implementa la política pública de víctimas y restitución de tierras, por medio de la cual se establece la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho, con esto se busca restituir y garantizar los derechos de las personas, grupos y comunidades que han sido víctimas a causa del conflicto armado que se vive en Colombia. La política pública aquí escogida se diseñó a partir de 4 componentes, cuyos objetivos son prevención y protección. Este componente de prevención y protección, ¿qué busca? Pues la prevención temprana para evitar estos casos, estos sucesos. Igualmente busca protección de grupos, de personas y comunidades. La protección de los bienes, entre estos bienes, los bienes patrimoniales de estas personas víctimas del conflicto armado. Como segundo componente tenemos la atención y asistencia, que consiste en brindar la atención psicosocial a estas personas víctimas del conflicto, atención humanitaria y asistencia en salud y educación. También tenemos el componente de reparación integral, que busca que el Estado repare a estas víctimas del conflicto a través de restitución de tierras, la restitución de vivienda, las medidas para la promoción de empleos urbanos y rurales, el retorno y la reubicación de estas víctimas a esas poblaciones de donde han sido desplazadas, la rehabilitación física, mental, social y comunitaria. Y como último componente tenemos la verdad y justicia, que consiste en la búsqueda permanente del Estado en el esclarecimiento de los hechos, en la identificación de los responsables. También tenemos dentro de esta verdad y justicia el acceso a la información judicial sobre el esclarecimiento de estos hechos y sobre todo el Estado busca hacer justicia sobre estas poblaciones que han sido víctimas del conflicto armado de Colombia. A continuación les hablará la compañera Gina Palma sobre el seguimiento y las evaluaciones que se deben hacer para que estas políticas públicas de víctimas y restitución de tierra
sean exitosas al momento de ser ejecutadas. A la hora de implementar una política pública, en este caso la reparación de víctimas del conflicto armado en el Salado Bolívar, es necesario realizar un seguimiento y evaluación eficiente para obtener de forma correcta los objetivos propuestos, los cuales son reparar a las víctimas por medio de restitución de tierra, todas estas tierras las cuales fueron abandonadas y despojadas forzadamente a causa del conflicto armado. Este seguimiento se hace a través de etapas que inician con el trámite de solicitud de reparación y restitución de tierra, lo cual se lleva a cabo inicialmente en las zonas priorizadas, en este caso el Salado Bolívar. Otro de los seguimientos es verificar que se cumplan las diferentes propuestas que el Estado ha asignado a las víctimas del conflicto. También se debe hacer un seguimiento a la reparación integral, todo esto dado para que a través de créditos bancarios se reactive la economía y la producción en estos terrenos devueltos a las víctimas. Se debe también tener en cuenta las opiniones de las víctimas para que estos puedan dirigirse a las entidades encargadas de su atención, pues según sea su caso. Otro de los seguimientos a estas políticas públicas es conocer de qué manera avanzan las diferentes propuestas impartidas por el Estado. Pero también debemos tener en cuenta que la evaluación es una base fundamental de las políticas públicas y que esta va muy de la mano con el seguimiento y no se debe aplicar solo al final, sino desde el inicio de la misma. Todo esto para verificar y corroborar de que se lleve a cabo el objetivo propuesto. Teniendo en cuenta los aportes de mis compañeras sobre esta importante temática, me permito terminar manifestando que el trabajador social cumple un papel fundamental en esta política pública. Es así como puede intervenir en la realidad social del Salado Bolívar de la siguiente manera. Como primer punto, puede llevar a cabo investigaciones y análisis de la situación de las víctimas y de la restitución de tierras en la región Caribe, determinando las principales problemáticas y necesidades de las comunidades dolientes. Asimismo, el trabajador social puede posibilitar espacios de diálogo y construcción de consensos entre las diferentes partes involucradas en el proceso de restitución de tierras, buscando soluciones que beneficien a todas las partes implicadas. Además, el trabajador social, a través de la formación de líderes comunitarios y actores locales, puede fortalecer la capacidad de acción de las comunidades afectadas, empoderándolas para que puedan incidir en la formulación y ejecución de las políticas públicas en materia de víctimas y restitución de tierras. Para concluir, el trabajador social puede realizar seguimiento y evaluar el impacto de las intervenciones realizadas, identificando las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que puedan replicarse en otras regiones, contribuyendo así a la mejora continua de la política pública expuesta. Muchas gracias.